¿Cómo van? Consultas, dudas, prácticamente es lo que estuvimos haciendo en la clase pasada. Una consulta, el beta del capital contable, ¿qué era en sí? No he entendido muy bien eso. Sí. El beta es el beta de los activos. Lo que te dice aquí es que, es lo que estuve hablando hace un momento, ¿no? Que el beta es distinto de una empresa apalancada, que es su beta de capital contable. ¿Por qué? Porque el beta de una empresa apalancada tiene parte del costo de la deuda que tiene una disminución por los efectos tributarios. Tu capital contable al final simplemente es el equity, nada más, ¿cierto, Kendall? Sí. Pero si estás analizando una empresa que tiene parte de deuda, pues ok, ahí cambia un poco, porque la estructura de tu costo de la compañía va a cambiar, porque parte de tu costo de la compañía es capital propio y parte es deuda. Entonces tienes que tomar betas distintos, porque es distinto que tú quieras valorizar o quieras saber el rendimiento de una empresa que no tiene deuda al rendimiento de una empresa que tiene deuda. Obviamente que su riesgo o sus betas son distintos. Ten en cuenta, Kendall, que nuevamente cuando una empresa tiene deuda, su riesgo aumenta porque tiene que pagar una deuda. Es distinto a una empresa que no tiene deuda. Entonces el beta, que es el riesgo, son distintos. Pueden dedicarse al mismo negocio, pueden estar en el mismo rubro, pero porque una empresa tiene deuda es mucho más riesgoso que la otra empresa. Pónganse en este ejemplo. Si ustedes quieren comprar una empresa, ¿sí? La empresa vale 100, ¿listo? Es el precio de la empresa en el mercado. Ustedes la van a comprar y la van a comprar en 100, ¿cierto? Pero si esta empresa tiene una deuda de 20 con el banco, ustedes no solamente van a tener que comprar 100, sino van a comprar en 100 el precio de la compañía, pero además están comprando la deuda con el banco, ¿cierto? Entonces, en realidad, lo que usted está comprando vale 120, no 100. Porque estás comprando 100 que vale la compañía, pero la compañía tiene una deuda con el banco. Y cuando compras activos y pasivos. Y también compras la deuda que tiene la compañía. ¿Quedó más claro que este concepto? Sí. Ya, bueno. Es un poco acerca de cómo podemos... explicar el anterior, la 2, creo que era el del beta? ¿Cuál? El 2 era ese, apalancamiento operativo. El apalancamiento operativo se refiere a la deuda que tú tienes con terceros. No necesariamente es una deuda financiera, pero sí es una deuda que tienes con terceros. Igual tiene un nivel de riesgo porque igual es una deuda. A eso se refiere el apalancamiento operativo. Eso simplemente es un poco de teoría del apalancamiento operativo milagros, ¿cierto? En realidad, a la hora de hacer ejercicios, en realidad, pues tomamos más el financiamiento de la deuda, más allá del apalancamiento operativo, que lo tomamos intrínseco dentro de la compañía, ¿no? Entonces, nuevamente, resumiendo, cuando una empresa tiene deuda, su beta es mayor porque tiene mayor riesgo, ¿cierto? Es lo que hemos estado hablando. ¿Por qué tiene mayor riesgo? Porque obviamente una empresa que tiene una deuda, pues es muchísimo más riesgosa porque tiene una deuda con una entidad que una empresa que no tiene deuda, en la cual su riesgo es menor. Entonces, yo puedo
hallar cuánto es mi beta con deuda, tomando en consideración mi beta sin deuda. Al final, todas estas fórmulas que aparecen aquí, nosotros las podemos reordenar con esta de acá. Está media borrosa porque al final yo lo saqué de otro texto. ¿Sí? Que es beta L, que es beta apalancado, es igual a beta desapalancado por 1 más el ratio deuda sobre equity multiplicado por 1 menos T, que es 1 menos los impuestos. Entonces, a raíz, con respecto a esta fórmula, ustedes van a poder hallar cuánto es el beta apalancado. Sí, ¿y por qué les digo esto? Porque generalmente nosotros vamos a tener que hallar el beta apalancado desde un beta desapalancado. Cuando ustedes, por ejemplo, quieren hacer su tesis, si la hacen una tesis financiera de un proyecto de inversión o algo parecido, pues su proyecto de inversión, obviamente que al inicio va a ser un proyecto sin deuda, y una vez que ustedes le incluyan la deuda, van a tener que aplicar el beta apalancado. Y para eso van a tener que utilizar esta fórmula de aquí. Esto de acá es el método Purplay. El método Purplay es un método que se utiliza por el cual ustedes pueden saber los cuatro tipos de casos que les pueden venir dentro de los ejercicios que tengan que ver con deuda y WACC. Entonces, estos 4 casos se dividen en dos grandes ítems, ¿sí? El primero es proyectos con el mismo riesgo económico que la empresa promotora. Sí, entonces en el primer caso es financiamiento solo con capital propio. Es decir, no va a haber ningún tipo de financiamiento. Es decir, ningún tipo de financiamiento bancario, ni bonos, ni nada. Entonces, el beta desapalancado de la empresa es igual al CAP, porque no tiene deuda. ¿Sí? ¿Alguna consulta con el primero? Profe, tengo una consulta sobre el beta apalancado. ¿Me puedes explicar la fórmula? No entendí muy bien esa parte. La de aquí, mira. Beta apalancado es igual al beta desapalancado por 1 más tu ratio debt sobre equity, deuda sobre capital propio, equity, por 1 menos la tasa de impuestos. Este ratio de equity, ¿te recuerdas que lo estuvimos viendo cómo se halla a través de WACC? En la clase pasada, ahí, recuerdo. Es lo mismo. Ok. Profe, tengo otra consulta, pero era sobre la práctica del día miércoles. Hay un par de compañeros. No, ahorita estoy viendo ahorita con esto y la práctica va a ser el día miércoles, no la puedo mover. Si esa era tu pregunta. Ya la moví el día lunes para el día miércoles. No la puedo mover. Y veamos esto de clase, por favor, para avanzar, si no van a estar tan preparados para la práctica del día miércoles. Y la idea es que estén bien preparados para que todos salgan súper bien en la práctica. ¿Sí? Ok. Dale, ahí. Entonces, como les decía, el primer caso, ¿no? Yo tengo una empresa matriz, voy a hacer una subsidiaria en otro país que tiene mi mismo riesgo económico, pero lo voy a hacer todo con el capital propio de la empresa. Entonces, ¿cuál será mi costo de capital? Pues el CAP, porque no tengo ningún tipo de deuda, ¿cierto? Ok, pero si yo voy a hacer un proyecto o una empresa y tienen el mismo nivel de apalancamiento financiero que la empresa promotora, es decir, yo tengo una empresa constructora, la cual tiene un nivel de deuda, yo voy a ver una subsidiaria, tiene mi mismo nivel de deuda, ¿cuál va a ser mi tasa de descuento?
pues como la empresa promotora tiene una deuda y se va a dedicar a lo mismo y es del mismo sector, pues tomo el WACC de esta empresa promotora para poder utilizarlo como mi tasa de descuento. No necesito hacer más. ¿Alguna consulta con estos dos casos? Ninguna. Ok. Y estos dos casos son los últimos, ¿no? Que aquí es cuando difiere un poco y son generalmente los que siempre vienen en las prácticas porque son los que merecen un mayor nivel de dificultad. Es cuando yo tengo un proyecto con diferente riesgo económico que la empresa promotora. Yo tengo, por ejemplo, un holding constructor, pero voy a abrir una empresa gastronómica. Obviamente, que mi nivel de riesgo y mi tasa de descuento va a ser totalmente distinta. Entonces, en el primer caso, como el proyecto tiene un riesgo diferente a la empresa, hallamos el beta desapalancado de una empresa comparable. Es decir, yo voy a abrir una empresa gastronómica y comienzo a buscar cuántos son los betas de las empresas que tienen el mismo sector gastronómico. Ok, y hallo su beta desapalancado, y lo que hago es reapalanco este beta con el nivel de apalancamiento de la empresa promotora. Utilizo mi beta desapalancado, ¿sí? Utilizo la fórmula que me acababa de preguntar Yair. Uso aquí el beta desapalancado del sector gastronómico de empresas comparables, pero con mi estructura de deuda, y ya hallé mi beta apalancado. Simple. El otro caso es cuando tengo diferentes apalancamientos. Lo que tengo que hacer es hallar el beta desapalancado, al igual que el anterior, de empresas comparables y reapalanco con el apalancamiento del proyecto. Sí, porque aquí mi proyecto, yo ya sé cuál va a ser la estructura de deuda de mi proyecto, 20-30, 30-40, 40-60, 50-50, etc. Entonces yo utilizo ese ratio de equity para poder apalancarlo. Chicos, ¿alguna consulta, alguna duda? Profesor, ¿puede repetir el caso 3? Ese es el que no entendí mucho. Dale. Es cuando el proyecto tiene un riesgo distinto a la compañía. Solo un riesgo distinto, ¿eh? Tiene la misma estructura de deuda, pero un riesgo distinto. Entonces lo que como tiene un riesgo distinto, yo no sé cuánto es el beta de esa compañía, ¿cierto? Entonces lo que hallo es busco betas desapalancados de empresas similares. Si voy a hacer algo gastronómico, pues me pondré a buscar el beta de empresas de gastronómicas. Si es empresas de constructoras, comienzo a buscar el beta de empresas constructoras. Sí, y lo que hago es aplico la fórmula y utilizo el ratio de apalancamiento de la empresa promotora, es decir, cuánto está la estructura de la deuda de la empresa o del holding que está haciendo este negocio. ¿Sí? ¿Te quedó más claro? Sí, profe, sí. Ya, ok. ¿Alguna otra consulta? Bueno, hay unas recomendaciones generales acerca de qué es lo que deben utilizar en cada una de las cosas, ya luego lo leen con detalle. Y tenemos este ejercicio.
Pero bueno, el ciclo pasado, de verdad que me hicieron 50.000 preguntas acerca de este tema. ¿Le pueden tomar, por favor, un screenshot de esta pantalla para que puedan resolver el ejercicio? Qué bueno. Qué bueno que les haya sido más fácil entender. De verdad que el ciclo pasado sí nos pasamos toda una clase discutiendo los 4 casos. Los voy a poner en grupo, chicos, para resolver este ejercicio, ¿sí? Profesor, Hola, profe, hola. profe, un favor, no sé si usted pueda resolver el caso y luego ponernos un caso a nosotros. No, Sí, profe, Sí, no profe, sea por favor. no. No, porque luego lo que ustedes hacen es cogen y pegan las fórmulas y se equivocan más. Y luego en el examen están saliendo peor por esos temas. Lo que ustedes hacen es ven mi ejercicio y creen que todos los ejercicios se resuelven de la misma forma. Y lo que hacen es intentan copiar y pegar, con lo cual el nivel de comprensión del ejercicio no es el mismo. Yo lo que puedo hacer es luego de que termine la clase lo mando resuelto, como siempre, para que lo tengan y ahí ven los errores. Pero si yo se los resuelvo ahorita, lo que ustedes van a hacer es, van a intentar que todos los ejercicios que yo mande son similares y no son para nada similares, todos son distintos. Tienen que ustedes aprender a leer el ejercicio, plantear su fórmula y resolverlo. Si no, lo único que ustedes hacen es copiar y pegar, como lo han intentado hacer muchos en muchos exámenes y han salido súper mal por eso. Si quieren, se los resuelvo, pero peor para ustedes. Yo no tengo problemas en resolverlo, chicos. Si quieren, se los resuelvo. Profesor, de la clase pasada no nos llegó a enviar el link de la grabación. Qué bueno. Ya, le voy a resolver el ejercicio, chicos, ¿sí? Y ya, pues, tema de ustedes y jala mi examen el miércoles. Vamos a resolverlo.
Ujú. Ok, yo tengo estos ratios, chicos. Tengo el beta, tengo el ratio D sobre E más equity, y tengo el ratio... yo podría sacar cuánto es el ratio de E sobre E más D, ¿cierto? Sí, si yo sé que D más E es igual a 1, entonces yo puedo hallar cuánto es la diferencia. Si este es 0.5, este será 5. Si este es 0.45, este es 0.55. Si este es 0.6, este es 0.4. ¿Por qué? Porque la estructura de la deuda, como lo vimos en la clase pasada de WACC, de deuda, es igual a ¿qué? Es igual a al costo de capital del accionista, o de capital propio, si quieren verlo, más el costo del capital de la deuda, ¿cierto? Eso vimos en la clase pasada. Y ambos, ¿cuánto deberían ser? 1. Y ambos deberían ser 1, si yo lo quiero mover en ratios. Entonces, si yo tengo este ratio 0.5, pues este será igual a 0.5. Si yo tengo este ratio en 0.45, pues este será 0.55, para que la suma de los dos sea 1, ¿cierto? La suma de E y de E. Sí, es 1 siempre, porque es mi estructura de la deuda. Profe, entonces tiene que sumar. Milagros, no te terminé de copiar. Hola, Milagros, no te terminé Entonces de copiar. tiene que ¿Quieres sumar preguntar? siempre 1. Obvio. Eso lo vimos la clase pasada cuando estuvimos viendo O, WAP, Milagros. Siempre tiene que sumar 1. pregunto si siempre tiene que Porque sumar 1. siempre tiene que sumar 1. Lo vimos en la clase pasada en WAP. Es mi estructura de la deuda. Es como está estructurado mi costo de capital. Si es 0.90, está mal estructurado. Si quieres sacar cuánto es el porcentaje de algo, pues tiene que ser el 100%, que en realidad es 1, ¿cierto? Entonces, si estamos hablando de ratios, pues tiene que ser siempre 1. Sí, pero yo para poder hallar mi beta desapalancado, yo tengo que en realidad hallar mi ratio D sobre E, ¿cierto? Si quieren que coloque por acá la fórmula del PPT. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Lo que yo tengo que hacer es hallar el beta desapalancado de cada una de las compañías y apalancarlo con el nivel de deuda que yo tengo, según el caso por Play, ¿cierto? Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es hallar el beta apalancado de cada una de las compañías. Si yo aquí tengo el beta apalancado, ¿cómo puedo hallar el beta desapalancado? Pues simple, si acá la fórmula está multiplicando, pues pasa dividiendo, ¿cierto? Y podría hallar el ratio. Si yo quiero hallar cuánto es el ratio, el beta desapalancado. Si mi fórmula del beta apalancado es el beta desapalancado por 1 más todo esto, pero yo quiero hallar el beta, el B sub U o el beta unleveraged, lo que hago es eso que está multiplicando lo paso dividiendo y ya tengo mi beta apalancado. Entonces, lo primero que yo tengo que hallar es mi ratio D sobre E. Mi ratio D sobre E. ¿Por qué? Porque está aquí en la fórmula, ¿cierto? D sobre E. ¿Y cómo puedo hallar el ratio D sobre E? Aquí tengo D y aquí tengo E. Ajá, no se divide nomás. E sobre, obvio, eso. Simple. Ya lo tengo. Ahora quiero hallar mi beta desapalancado. Paso todo eso a dividir. Efectivamente.
Tengo el beta apalancado, ¿cierto? Ya me lo dan a mí como dato. O beta de capital propio. ¿Qué hacemos? Lo dividimos. ¿Cuánto? 1 más el ratio D sobre E multiplicado por ¿cuánto? Por 1 menos la tasa de impuesto, que aquí me dicen que es 40%. Desde aquí me dicen que es tax 40%, ¿cierto? Entonces ya tengo cuánto es mi ratio desapalancado. Ahora, ¿qué hallo? Pues lo que tengo que hacer es Dime. Una consulta, ¿y eso que dice ahí de subsidiario y proyecto 0.50 es el ratio que ya hemos hallado arriba? El ratio subsidiaria y proyecto. ¿Dónde dice subsidiaria y proyecto? Arriba, aquí. Ah, Donde dice... eso es lo que ahorita vamos a utilizar para reapalancar el proyecto. Primero tenemos que apalancarlo con las empresas comparables del sector. Ok. O sea, primero que estamos haciendo es utilizando esta parte de acá, que son las deudas comparables del sector, para poder hallar cuánto es mi beta comparable, porque yo no sé. Entonces, lo primero que hallo es, comienzo a hallar con las empresas comparables del sector. Y los Tengo 100 estas 4 millones... empresas comparables del sector. Lo que estoy oyendo ahorita es el beta, en realidad, simplemente es el beta, la primera parte de la fórmula del CAP. Una vez que tengo el beta, puedo hallar el CAP y voy a comenzar a hallar. Ok. Lo primero que tengo que hallar es el beta, que es cómo se halla, pues, con las empresas comparables del sector. Ya tengo aquí mi beta desapalancado promedio. No se debía de trabajar con el beta con deuda. Entonces lo que estoy usando es el beta de capital propio de las empresas del sector. Y lo que estoy haciendo, los estoy desapalancando con mi nivel de deuda. Lo único que estoy hallando es el beta de las empresas comparables. Todavía no hago nada con mi empresa, ¿eh? Es beta comparable, nada más. Lo que he hecho acá, yo he hallado cuánto es el beta desapalancado. Acá te está diciendo que tiene esta información de empresas comparables del sector. Si te dice que son empresas comparables y te está diciendo el ejercicio que tú tienes deuda, este beta del capital propio es un beta que tiene deuda. Porque el ejercicio está diciendo que son empresas comparables y le está diciendo que tu proyecto tiene 100 millones, tiene deuda, perdón. Entonces lo que se tiene que hacer es, tú ya tienes tu beta apalancado, lo que haces es hallas cuánto es el ratio de cada uno y hallas cuánto es el beta desapalancado de las empresas del sector para que puedas utilizarlo en tu proyecto. Y una vez que tú tienes esto, lo que haces es, utilizas esta fórmula para poder hallar cuánto es el beta apalancado de tu compañía. ¿Cómo lo haces? Pues simple, tú tienes este beta desapalancado y lo multiplicas por ¿cuánto? Por 1 más, ¿cuánto es el ratio D sobre E? Te dice subsidiario y proyecto 0.5, porque acá me estás diciendo que el ratio D sobre D es 0.5. ¿Cuánto será el D sobre E? Lo mismo, porque tiene que ser la suma de estos dos 1. No lo entendí. No entendí, profe, esa parte. Yo tampoco, 40%. si son 0.5 ambos, no debería ser 1. Es que es D sobre E. Más. Es el Sí, ratio
Ese es el ratio D sobre D más E, no es D. Si el ratio D sobre D, es como eso de acá, ¿no? Este ratio, D sobre E más D es 0.5, ¿cuánto será el ratio E sobre E? 0.5, no es 1. Ah, ok, Pero, ok. ¿qué usó, profesor, el de la columna M? Ratio D sobre E. Y luego D entre... Nuevamente, repíteme, Paola, por favor. Para hallar el beta desapalancado, usted usó el que está en la columna M, el ratio D sobre E. Y, o El sea, ratio D 0.5 sobre E. A ver, hagámonos acá abajo para ver si yo soy en lo correcto o no soy en lo que parece, Paola. Acá saquemos las Claro, pero dudas. es que para hallarlo el beta desapalancado se usó D sobre E porque en la fórmula me estaban pidiendo que lo divide, que lo mande a dividir nomás. No escuché, no entendí lo que me estuvieron preguntando la última vez. 0.5 y esto es 0.5, ¿cierto, chicos? ¿Hasta ahí estamos claros? Esto más esto y el ratio de sobre, ¿cuánto es esto más esto? 1. El ratio desapalancado es 1, no es 0.5. ¿Estamos claros? Sí. Ahora tenías razón, ¿sí? Sí, creo. Aquí está. Bueno, mejor es resolverlo así para que podamos todos entender. Fue un error de omisión mío. Entonces aquí voy a colocar, insertar. Esto. P sub L es igual a P sub U por 1 más de entre E y todo esto multiplicado por 1 menos impuestos. Sí, entonces el beta apalancado es igual a este de aquí. Tengo 1 más qué cosa, más el ratio de sobre E, y aquí tengo 1 menos 40%. Entonces el beta apalancado es igual a esto por 1 más. Y ahí mi beta apalancado. Profe, el 1 menos T únicamente multiplica a la E, ¿verdad? O sea, es a la parte de abajo de la Ahí está. división. Ok. Todo en realidad, ¿eh? Solamente la parte de abajo. Toda esta parte de acá. Sí, sí. Ok. Entonces déjenme por favor buscar la fórmula del CAP. Y ahora aplicamos CAP. Tenemos aquí KF 10% más beta por cuánto tenemos 6%. Y aquí hay CAP
Y ya tengo CAP. Y ahora déjame copiar la fórmula de WACC. Ok, esta es la fórmula de WACC. ¿Cuánto es el costo de la deuda? $15.15%. ¿Sí? ¿Todos claros con que sea 15.15%? Sí. Ok. Luego que va, pues va 1 menos 40%, ¿cierto? Que es el impuesto. ¿Cuánto es el costo del capital propio? 0.5. Roberto, ¿cuánto es el costo del capital propio? Ok, no está en clase. Jesús, ¿cuánto es el costo del capital propio? Jesús. Tampoco está en clase. Adrián, ¿cuánto es el costo del capital propio? Profe, diría 0.4 por el Instant Chemical, pero no estoy seguro. Costo del capital propio. Eso, pues 0.40. Bueno, en ese caso, ¿no? Pero no estoy seguro. Costo de capital. Costo de capital propio. 0.40 es el ratio de debt entre debt más equity. Ah, ya es Costo de capital propio. 18%. Efectivamente. Ahora sí, ya, ahora sí. 18%. ¿Qué más nos está faltando? ¿Cuánto era el ratio debt equity de la subsidiaria? Pues podemos tomar aquí que si quieres podemos tomar acá que debt es 0.4 o 0.5. ¿Cuál tomarías tú? 0.5. Solo es profesor. Sí, 0.5, porque se tiene que tomar el mismo nivel de deuda que la subsidiaria, que la matriz 0.5 y 0.5. Entonces con eso ya tenemos todo para poder hallar CAP, ¿cierto? Para poder hallar WACC. Entonces mi WACC es igual por más por este. Y este es mi WACC. Consultas. Profe, ¿podría explicar más que todo otra vez el WACC y también podría explicar de dónde sale el 15.15%? En esa parte sí no lo llegué a entender porque me Si perdí en miras el esa parte. PPT, ahí te dice bonos de la subsidiaria, Ah, ya. 15.15%. Ya, ok, profe. Entonces, ¿y puede explicar de nuevo cómo aplico con la fórmula del WACC? Porque sí, ahí me perdí un poco. Tú tienes, sí, claro.
¿Te queda más claro así? Ya, profe, sí, ahora sí, mucho mejor, gracias. Profesor, entonces KSL es lo mismo que capital propio, que Ujú, CAPE. el costo, sí, el costo de sí. Depende del Profesor, autor. una Se usa consulta. este tipo de nomenclatura. Dime, Valeria. Profesor, una Eh, consulta. Dice Eastern Chemical de 0.40. Ahí me dice que es el ratio de D entre D más C, pero no veo Pero que lo mira, hayan. pero mira lo que te dice el ejercicio, pues. No lea solamente los cuadros, lee todo el ejercicio. Eastern Chemical tiene un proyecto y te estoy dando el ratio objetivo de la subsidiaria y proyecto. O sea, ese dato no lo usamos para nada. Ah, Milagros, ¿tienes una pregunta? No le entendí bien eso del 18%, me perdí un poco, no lo escuché. ¿Por qué era ¿Qué parte? 18%? Porque hemos aplicado el CAP. Esta fórmula que aparece aquí. Ya, sí, tiene razón. Hemos hallado esta fórmula de aquí. Y esa fórmula nos sale 17%. Profe, 18% es KSL, ¿no? Ya lo sé. Sí. Ah, ya, ok. El 13.71, ¿de dónde salía? El que está debajo del 15. Aplicando la fórmula del WACC. Ya. $13.71 es la operación matemática de todo lo que está arriba. Tal cual es la fórmula. Profe, ¿puedes subir un poquito el Excel? Ahí puedes ver de dónde vienen los 13, ¿sí? Profesor, Sí, y profe. ahora, ¿por qué hemos usado solo como D y E? O sea, ahí subsidiaria del proyecto hemos puesto 0.5, 0.5, 1 y 1. Entiendo que ha sido de la primera fila, ¿no? 0.5, si tú ves aquí, es la suma de los dos y 1 es la división de 0.5, 0.5. Claro. Si el ratio D sobre 0.5, tal cual me dice que es aquí, y subsidiario y proyecto, ¿cuánto será el ratio D sobre E más D? Pues la diferencia, porque tiene que ser 1. No sería que, igual que en beta desapalancado, que hemos hallado un promedio, ¿no sería hallar un promedio de cada ratio? Hallar un promedio de cada ratio, Cada me una perdí. zona. Pero si aquí ya hay el ratio del promedio, ya, aquí hay el promedio de las empresas comparables. Entonces lo que yo estoy haciendo, estoy reapalancando el beta de la subsidiaria con el beta de las empresas comparables. Ok. Este uno de aquí, ponte que sea este de aquí. ¿Ves? Mira, este uno de aquí es el de aquí. Y este uno es la fórmula D sobre E. Claro. Lo que estoy haciendo es, estoy reapalancando, ¿sí?, el beta con el beta de las empresas comparables, pero utilizando la estructura de la deuda de mi subsidiaria y mi proyecto.
que es 1. Si esto, por ejemplo, fuera 0.3, 0.7, pues ahí ya no sería 1. Sería, por ejemplo, 0.3. Y sería 4.28. ¿Cómo? Si, por ejemplo, mi estructura, mi subsidiaria, mi ratio D entre E más D fuera 0.3 y no 0.5, entonces mi ratio D sobre E sería 0.7, ¿cierto? Claro, porque tiene que llegar a 1. Ok, y mi ratio D sobre E, que lo estoy dividiendo, sería 0.42. Y ese 0.42 es lo que yo utilizo para reapalancar mi beta utilizando el beta desapalancado de las empresas comparables. Ya. ¿Sí? Sí. Y a lo que yo es esta fórmula de acá, lo estoy hallando, estoy reapalancando el beta de empresas comparables. Hay una consulta. Si me piden dar una interpretación de los resultados, ahí no entiendo un poco muy bien ahí. ¿Cómo se podría dar? La clase pasada estuvimos viendo la definición de WACC, en realidad. Tendrías que revisar cuál fue la definición de la clase pasada que vimos de WACC. Porque lo que estamos hallando es Weighted Average Cost of Capital, el costo ponderado de la deuda. ¿Cuál es mi costo ponderado de la deuda? 12,82. Esto nuevamente, el WACC es el promedio ponderado de todos mis costos de deuda, que yo puedo tener costos de la deuda distintos. En este caso tengo dos nada más, que es el costo de capital propio y el costo de la deuda. Entonces mi costo promedio ponderado es 12,82. Es decir, esto es lo que yo en teoría debería pedir ganar como mínimo en el proyecto de inversión. ¿Alguna otra consulta? ¿Algo que no hayan entendido? Profesor, para hacer Thermical, creo que se llama, ¿este es el mismo procedimiento? Perdóname. No te entendí. En Thermical, creo que eso se llama, de subsidiarios y proyectos arriba. Ajá, ¿es el mismo procedimiento que se ha hecho para subsidiarias? No te entiendo la pregunta. Repíteme, por favor, una última vez. Sí, en el PPT, arriba de subsidiaria y proyecto dice Storm Thermical. No lo uso para nada. Ya no se usa para nada. No, porque Eastern Chemical es como que la empresa matriz. Y a mí ya me están dando cuánto es el ratio de la subsidiaria y del proyecto. Pues, si no tuviera el ratio de la subsidiaria y proyecto, pues tendría que usar el ratio de Eastern Chemical y volver a reapalancarlo nuevamente para poder saberlo. Pero en realidad ya me están dando el ratio de la subsidiaria y proyecto. Profe, ¿Cómo sería? No tienen los datos para poder registrarlo solamente con eso. Tendrías que buscar empresas comparables de Eastern Chemical, que no las tienen. Sí, está por las puras. Está por las puras ahí. Ay, ya, profe. ¿Otra pregunta? profe, esa es una pregunta, pero creo que ya la respondió, pero de todos modos lo digo. Si solamente me dan el ratio de Eastern Chemical, ¿hay alguna manera con ese solo dato poder hallar la de subsidiaria de proyecto o no, o es imposible? Sí se podría, pero no te faltan datos, ¿no? Tendrías que tener datos de empresas parecidas a Eastern Chemical o conseguir un beta del proyecto.
¿Y no hay un caso así, no hay un caso similar con el que pueda enseñar o no? Hay un montón que lo vas a resolver durante las semanas que vienen. Ya, ok, profe. ¿Alguna otra consulta? Ninguna, qué bueno. Nuevamente. El ciclo pasado tuve muchísimas preguntas más. Vale, podemos hacer ejercicios.